Hermanitos, estamos viendo Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6, y el título de la predicación del día de hoy lleva por nombre Por no haber creído. Así, ese es el nombre, por no haber creído. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior, bueno, en los últimos versos del capítulo anterior, vimos dos historias de dos personas totalmente diferentes, pero realmente, a pesar de que eran totalmente diferentes, estas dos personas tenían algo en común. ¿Qué es lo que tenían en común? Que ambas tenían una necesidad que solamente nuestro Señor Jesucristo podría suplir. ¿Qué es lo que vimos? Primeramente encontramos en el relato bíblico una mujer con un flujo de sangre. Una mujer que dice la palabra de Dios, de acuerdo con Marcos y también de acuerdo con Lucas, que se gastó todo su dinero en tratar de ser sanada de esta enfermedad. Y no es que simplemente los médicos no hayan podido, hayan sido incapaces o le hayan querido robar su dinero, sino más bien era una enfermedad que solamente podía ser curada por Dios. La ciencia de la época no podía hacer nada al respecto. Esta persona se encontraba desilusionada, se encontraba triste, se encontraba sin dinero. Entonces, no solamente tenía que afrontar su enfermedad física, sino también tenía que afrontar un estigma social, porque de acuerdo con la ley judía, ella era una mujer inmunda y todo lo que tocaba era inmundo. Entonces no podía ni siquiera estar en la congregación, en la sinagoga. También, posteriormente, se nos llega la historia de Jairo, un hombre que trató de acercarse al Señor, que por cierto era uno de los principales de la sinagoga allá en Capernaum, porque tenía la necesidad de que su hija fuera sanada de una enfermedad muy grave que, como lo vimos, ese mismo día la llevó a la muerte. Pero, por supuesto que estos dos casos eran totalmente diferentes, pero había algo totalmente en común, que era la gran fe que tenían estas dos personas. Por la fe, esta mujer con flujo de sangre tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo y fue sanada. Por la fe, Jairo, en medio de camino, cuando se enteró que su hija ya había muerto, decidió hacerle caso a Jesús y le dijo: sigue yendo a mi casa, a ver tú qué puedes hacer, Señor, confío que tú hagas algo. Y sí, realmente hizo lo impensable, o sea, le dio vida a esta niña ya enferma, ya muerta prácticamente, cuando todos le estaban haciendo burla a Jesús, que qué era lo que podía hacer. Pero aquí encontramos ejemplos de cómo el Señor obra cuando las personas tienen fe. Eso lo vimos a final del capítulo 5. Pero ¿qué hay cuando las personas no tienen fe? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy veremos las consecuencias de no creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acompáñame a Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, y poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El bosquejo del día de hoy es muy simple, lo vamos a dividir solamente en 2 puntos. Punto número 1, el pecado de la incredulidad, verso 1 al 3. Punto número 1, el pecado de la incredulidad, verso 1 al 3. Y punto número 2, las consecuencias de la incredulidad, verso 4 al 6. Punto número 2, las consecuencias de la incredulidad, verso 4 al 6. Entonces, estamos en el punto número 1 del bosquejo, el pecado de la incredulidad, verso 1 al 3. Vamos a leer una vez más el verso 1. Vean lo que dice, verso 1. Marcos capítulo 6, verso 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra,
y le seguían sus discípulos. Vean lo que dice al principio. Salió Jesús de allí. Recordemos que después de que el Señor, nos vamos a regresar un poquito, ya vimos un poco, pero vamos a regresarnos un poco más. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al capítulo 5 de Marcos, estaba en Capernaum enseñando. De repente les dice a sus discípulos, vámonos. Se ponen en la barca, se van a la región de los Gadarenos, libera al endemoniado, los Gadarenos lo expulsan y se regresa a Capernaum, donde atiende las necesidades de la mujer de flujo de sangre y atiende también las necesidades de Jairo. Probablemente también allí pasó un pequeño tiempo, pero en nuestro Señor Jesucristo, en un momento, también dijo, vamos a salir de Capernaum. Y dice el texto, y vino a su tierra. El Señor dijo, no solamente me puedo quedar en Capernaum, lo mismo que tenía pensado hacer en la región de los Gadarenos, tengo que hacerlo en otras regiones, en otros pueblos. Así que dice que decidió ir a su tierra. Ahora, la palabra en griego de la palabra, la palabra griego de la palabra que aquí encontramos de tierra, es la palabra patris, de donde nosotros sacamos nuestra palabra para patria, que también se puede traducir como tierra natal. Entonces, aquí encontramos a un Jesús que decide ir a la tierra de donde él procede. Bueno, y algunos se preguntarán, ¿cuál es esta tierra natal de Jesús? Si ocupamos la palabra patris, literalmente tiene el sentido de la tierra en donde uno nace. Eso quiere decir patria, patris, la tierra de donde uno nace. Pero entonces Jesucristo se quería dirigir a Belén, porque él nació en Belén. O sea, si ocupamos esta palabra en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, se tendría que haber dirigido allá. Pero de acuerdo al contexto y de acuerdo a varios estudiosos, no se dirigió a Belén, sino más bien se dirigió a la tierra que lo vio crecer, la tierra donde pasó muchísimos años de su vida, o sea, a Nazaret. Y recordemos que Jesús siempre es identificado como el nazareno, como el procedente de Nazaret. Vamos a ver algunos versículos que avalan esto. Vean Mateo capítulo 2, verso 23. Mateo capítulo 2, verso 23, dice así la palabra de Dios. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nuestro Señor Jesucristo desde muy chico tuvo que salirse de tierra de sus padres, de su padre Abraham, de su padre Isaac, de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido. José, por mandato de Dios, por órdenes de un ángel, se tuvo que ir a Egipto a esconder un rato, regresó, pero como aún vio que la dinastía del emperador Herodes estaba gobernando, pues decide retirarse a un poblado muy pequeño llamado Nazaret. Vean lo que dice también Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice, Lucas 4:16 dice así, vino a Nazaret donde se había criado. Bueno, entonces es natural que veamos que Nazaret sea la ciudad natal de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí se crió, como dice el texto. Y aún no solamente los humanos sabían que Jesucristo era de Nazaret, sino también las huestes espirituales demoníacas sabían que nuestro Señor Jesucristo procedía de Nazaret. Yo lo leo, Marcos 1, 23 al 24. Marcos 1, 23 y 24, recuerden lo que dice, con un endemoniado, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, o sea, un poseído, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquí estaba en Capernaum, y en Capernaum el demonio lo identificó como un hombre nazareno. Bueno, Nazaret era un poblado, hermanos, muy pequeño, ubicado entre 30 a 50 kilómetros
Y lo digo así, no es que se esté moviendo la ciudad, sino que los comentaristas que yo vi, pues no se ponían de acuerdo cuál era la distancia, pero más o menos una media entre 30 a 50 kilómetros se encontraba de Capernaum. Entonces, prácticamente caminando en tiempos de Jesús era un día de camino. Jesucristo de Capernaum a Nazaret se tomó un día de camino y era un poblado muy pequeño, no era como la gran ciudad Capernaum, que era una ciudad pesquera, una ciudad de comercio, una ciudad de paso para intercambiar bienes, una ciudad comercial. Nazaret no era nada de eso. Nazaret era considerada una ciudad pobre y de hecho hay nulos registros antiguos que mencionan a Nazaret. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente no era contado en cuenta este pequeño poblado. De hecho, hay una plática muy interesante entre Natanael y Felipe, donde Natanael menosprecia a Nazaret. Vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 45 y 46. Vayan conmigo, Juan, capítulo 1, verso 45 y 46. Vean lo que dice. Felipe halló a Natanael. Ambos, por supuesto, en un futuro de este relato iban a ser apóstoles. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, hemos hallado al Mesías, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, obviamente lo estaba menospreciando. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? O sea, de esa ciudad tan pequeñita, ¿puede salir algo bueno? ¿El Mesías me está diciendo tú? Pues sí, salió el Mesías, pero vean a qué grado menospreciaban a Nazaret. Era una ciudad insignificante, pero aún así era la patria, era la patris, la ciudad natal de nuestro Señor Jesucristo. Y decidió ir por un rato, ¿para qué? Para pasarla bien de vacaciones. No. Se la pasó en Nazaret para predicar el evangelio. Ahora, antes de que continuemos con el siguiente versículo, ya con el verso 2, quiero que ustedes noten algo muy interesante. De acuerdo a unos comentaristas, hay dos posturas en cómo ver Marcos capítulo 6, 1 y 6. ¿A qué me refiero? En el espacio temporal, ¿cuándo ocurre? A eso me refiero. ¿Por qué? Porque hay algunos comentaristas que mencionan que lo encontrado en Marcos capítulo 6, verso 1 al 6, es lo mismo, es el mismo acontecimiento que encontramos en Lucas 4, 16 al 30. Yo les recuerdo, ¿qué encontramos en Lucas 4, 16 al 30? Jesucristo va a la sinagoga de Nazaret, Jesucristo le pasan la ley de Isaías y dice: esta profecía se ha cumplido hoy en mí. Empieza a hablar de la predestinación, la gente no lo tolera, y luego, ¿qué pasa? Los quieren despeñar, lo quieren matar. Y Jesucristo en su soberanía, pues pasa en medio. Hay gente, teólogos, que dicen que tanto Marcos 6, 1 al 6, como Lucas 4, 16 a 30 ocurren al mismo tiempo. Bueno, son un mismo relato, nada más contado en diferente versión. Pero hay otros autores que dicen que son dos relatos diferentes ubicados en dos periodos de tiempo diferentes. O sea, primero ocurrió Lucas 4, 16 al 30 y después de un tiempo ocurrió Marcos capítulo 6, 1 al 6. Yo creo, y en este momento me inclino a pensar, que es así, que son dos acontecimientos diferentes. Aunque las palabras sean las mismas, porque la gente es la misma y la gente se maravilló de la misma manera y la gente ofendió a Jesucristo de la misma manera, yo creo que son dos acontecimientos totalmente diferentes. Y así lo vamos a manejar en la predicación. Ya si ustedes en su estudio dicen: bueno, yo creo, Sergio, que son cosas iguales, bueno, adelante, pero por términos del estudio del día de hoy, lo vamos a manejar como dos acontecimientos diferentes. Entonces, para esto Jesucristo ya había ido a Nazaret antes, Lucas 4, 16 al 30, y esta es la segunda vez que va a Nazaret, Marcos 6, 1 al 6. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, como ya lo dije, no va por un viaje de placer, un viaje de confort, sino que va para predicar el evangelio, y por eso dice al final del verso 1, ¿con quién iba? Y le seguían, ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Por qué? Porque era motivo de nuestro Señor Jesucristo, era su preocupación seguirle enseñando a sus discípulos para cuando Él no estuviera, supieran cómo actuar.
¿Y qué iba a predicar? El arrepentimiento a los suyos. Ahora sí, vamos Marcos capítulo 6, verso 2. Marcos capítulo 6, verso 2, dice así la palabra de Dios. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Bueno, nos vamos a detener en la primera frase. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Bueno, recordemos que el día de reposo es un día que nuestro Dios, el Padre, estipuló a los judíos que tenían que guardar. O sea, todo sábado. El día de reposo es un día sábado. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que guardar esto? Bueno, no tenían que hacer ninguna actividad y tenían que guardarlo para adorar al Señor Jesucristo. Bueno, adorar al Padre, no al Señor Jesucristo, adorar al Padre, estamos en el Antiguo Testamento, para adorar a Dios, adorar a Dios el Padre, y también tener un tiempo de convivencia como pueblo judío. Entonces, simplemente nuestro Señor Jesucristo llega a Nazaret, llega el día sábado y hace lo que cualquier otro judío tiene que hacer, ir a la sinagoga. Pero en tiempos de Jesús tenían una costumbre, que si un predicador famoso llegaba a una sinagoga, le permitían los rabinos a este predicador famoso, pues, dar la palabra ese día, el cual se presentaba en la sinagoga. Nuestro Señor Jesucristo para este punto ya era muy famoso, más famoso que en su primer venida, que cuando fue a Nazaret por primera vez en Lucas 4, 16, 30, y era súper famoso. Entonces era esperarse que una vez más le permitieran, pues, tomar el púlpito y decir: Jesús, predícanos. A todos aquí que te conocemos, queremos oírte, queremos escuchar una vez más tu predicación. Entonces dice el texto, continúa en el verso 2, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Bueno, observen que Marcos deja algo muy, pero muy en claro, que el número que creía en el Señor Jesucristo y veía sus maravillas, sus milagros, no era poco, dice, y muchos oyéndole se maravillaban. Y esto nos trae un pensamiento a la mente. Estos hombres sabían y entendían que algo genuino estaba pasando enfrente de sus ojos. Sabían que esta predicación no era normal. Sabían que había algo especial en ese niño que ellos mismos habían visto crecer. Ellos veían, por lo menos muchos, señales del Mesías en el Señor Jesucristo. Y ahora yo les pregunto, qué sorpresa que el niño con el cual ustedes jugaban ahora está manifestando señales del Mesías, o aquel hombre que compuso su puerta o compuso su mesa de madera, ahora está hablando con poder y autoridad. Seguro fue una sorpresa para ellos, una segunda sorpresa, porque era la segunda visita que nuestro Señor Jesucristo hizo a Nazaret. Esto asombró a muchos allí. Veían sus milagros, veían sus portentos, veían su palabra, pero hermanos, este asombro era superficial, solamente superficial. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en Marcos 3 nos dice que había realmente en su corazón. Sí se asombraban. Es asombroso ver a alguien predicar con poder. Sí se asombraban. Es asombroso ver las proezas de una persona, los milagros que a lo mejor de otras ciudades decían que Jesucristo, el Nazareno, había hecho. Pero muchas veces nos sorprendemos superficialmente de las obras que nuestro Señor hace. Acompáñenme a Marcos capítulo 6, verso 3. Y veamos qué había en el corazón de estas personas, a pesar de este gran asombro. Marcos capítulo 6, verso 3, dice así la palabra de Dios. Vean lo que dice, y empieza con preguntas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, una vez más tengo que repetirles esto.
tengamos en mente que Nazaret era el pueblo de origen de nuestro Señor Jesucristo. Todos, que los que estaban en la sinagoga, como era un pueblo pequeño, todos lo vieron crecer, todos convivieron con Jesucristo. Había también familiares ahí del Señor Jesús, quizás primos, quizás tíos. Muy probablemente también estaban sus hermanos, y el texto asegura que estaban sus hermanas, que probablemente también se habían casado con otros nazarenos que estaban por allí. Entonces, todos conocían al Señor. Y también, hermanos, no era de extrañarse que quizás también sabían los rumores, los chismes de cada familia que estaba allí. ¿Cómo dice un dicho aquí en México? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Porque todos se conocen, de todos, todos hablamos de todos, así va un dicho mexicano. Pero vean cómo empieza, ustedes vean cómo empieza la humillación que estos hombres, que estos conocidos familiares también le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Vean lo primero que dicen. Primero, nos maravillamos del poder, de su autoridad, de sus milagros. Pero después la misma gente empieza a decir, pero a pesar de todo lo que vemos, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Sí, muy bien, habla muy bonito. Sí, muy bien, hace milagros. Lo hemos escuchado, lo hemos visto. Pero ¿no es este el carpintero? Ahora, no hay nada de malo que uno sea carpintero. Pero vean con qué intención lo está dando. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, la palabra aquí de carpintero, en el griego es la palabra tectón, con K, tectón. Y de hecho, de esta palabra tectón viene nuestra palabra al español traducida como técnico. Y básicamente esta palabra tectón que se encuentra aquí es básicamente todo obrero, cualquiera que produce, hace o crea un objeto, ya sea un artesano, puede ser también un constructor, alguien que trabaja con madera, piedra, metal o cualquier otro artefacto con las manos. Entonces, cada vez que leamos aquí, por lo menos en esta palabra, carpintero, pues es una persona, un artesano de manos, un constructor, alguien que trabaja con sus manos. Entonces le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es este que trabaja con las manos? ¿No es este que tenemos enfrente, que no tiene grandes estudios, que procede humildemente, que lo hemos visto trabajar con madera, que no es igual que los fariseos y los escribas, con un título de Jerusalén que avale que sabe de la palabra de Dios? Pues sí, ¿no es este el adoptado de José, que también era carpintero, que también era trabajador de manos? Pues así lo empezaron a menospreciar. Jesús no tenía títulos, bueno, títulos teológicos, no los tenía. Y la gente se empezaba a fijar en eso. Es un simple tectón, es un simple artesano, es un simple constructor de manos. Si quieren verlo, un albañil, si quieren verlo, un carpintero. Es alguien sin gracia, a pesar de que habla bonito. Pero vean cómo la humillación ahora empieza aún más, porque dice en el verso 3, ¿no es este el carpintero? Bueno, y después dice, hijo de María. Y ustedes me pueden decir, bueno, Sergio, ¿qué tiene eso de ofensivo? Quizás José ya había muerto para ese entonces, muy probablemente porque no se menciona a José. José ya había muerto para este entonces es normal que mencionen a la mamá viva. Porque si José ya no está, pues no es este hijo de María, que aún está con nosotros. Sí, puede ser por allí, pero déjenme decirles que en tiempo de Jesús, cuando las personas sabían que era hijo que era un hijo ilegítimo, no se mencionaba el nombre del padre, se mencionaba, él es hijo de tal mujer, por ser ilegítimo. Entonces aquí le están diciendo a Jesús, ¿no es este el ilegítimo de María? Es lo que le están diciendo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el ilegítimo? ¿El que no se conoce quién es su padre? ¿El que José adoptó? ¿El que todos sabemos que quién sabe de dónde salió? Bueno, y ustedes pueden decir, ay, sí, los chismes se esparcen rápido, pero ¿cómo sabían los nazarenos que Jesucristo no era hijo de José? ¿Cómo llegó el chisme tan rápido? Y sí, que no nos espante, Jesucristo no era hijo natural de José, era hijo del Espíritu Santo y de María, por supuesto. Pero ¿cómo estos hombres
cómo estos nazarenos sabían que no era hijo de María. Perdón, no era hijo de José. Yo les digo una cosa. Escuchen. María y José procedían de Nazaret. Vean, Lucas 1:26. Por eso les digo, todos se conocían aquí. Lucas 1:26. Lucas 1:26. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿dónde? ¿Cómo? Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. María era de Nazaret. Y ustedes pueden decir, bueno, pero María se lo pudo haber guardado. Muy bien. Pues un embarazo no se esconde mucho, pero ven lo que dice Mateo 1:18 y 19. Mateo capítulo 1, verso 18 y 19. Vean, Mateo 1, 18 y 19, dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, porque ya estaba dada María a José, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A ver, tenemos que María está embarazada, ambos eran de Nazaret, y después resulta que simplemente de la noche a la mañana, José, ¿por qué te vas? ¿Por qué? Dice todo el pueblo, y José, ¡ay! Pues por algo. Pues obviamente todo apuntaba a que María ya estaba concebida, ya se le estaba notando a María. Todos sabían que María estaba embarazada. Entonces todo el pueblo sabía que María tuvo un hijo que no era de José. Ya que después, gracias a Dios, Dios vio a José un buen padre adoptivo para el Señor Jesucristo. Bueno, el Señor animó a José a que lo tomara por hijo. Y así era el plan de Dios. Pero prácticamente todo el pueblo sabía que era ilegítimo. Todos vieron que el hijo no era de José. Y esto le reprochaban a Jesús, el hijo de María. El ilegítimo nos está hablando a nosotros de la palabra de Dios. El ilegítimo está haciendo proezas. El carpintero. Pero vean cómo también continúa la ofensa. Vean lo que dice el verso 3. Lo voy a leer desde el principio. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Estamos en Marcos capítulo 6, verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y vean cómo continúa. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Bueno, Jacobo y Judas terminaron siendo hombres extraordinarios que tenemos escritos en la palabra de Dios de ellos. Tenemos la carta de Santiago, que es la de Jacobo, y tenemos también la carta de Judas. Pero, ¿por qué lo están mencionando los nazarenos? ¿No es Jesús el carpintero, hijo de María, y aquí están sus hermanos? ¿Por qué lo mencionan? Miren, ya menospreciaron el oficio de Jesús, porque no era un estudioso, no tenía títulos de Jerusalén para predicar, y lo hacía bien el Señor. Están menospreciando su nacimiento, porque era hijo ilegítimo, por lo menos no era de José, su padre adoptivo. Ahora yo quiero que ustedes traigan a la memoria ¿de qué linaje proceden María y José? De David. Ambos proceden del linaje de David. ¿Pero qué creen? A pesar de que ellos procedían de un linaje de reyes, por lo visto no era la línea más directa. ¿Por qué? Porque se da a entender que ellos eran pobres por vivir en una ciudad pobre. Perdón, hermanos, pero así es esto. Si tienes dinero, vives en el Pedregal. Si no tienes dinero, pues vives en el lugar más bajo. Perdóneme, pero así siempre ha sido, ¿no? Así siempre ha sido. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos, su padre, José, su padre adoptivo, María, pues eran gente pobre. No tenían dinero. Entonces la gente los menospreciaba. Se dice ser el gran maestro de todo Judea, de toda Samaria, y ve a sus hermanos. No hay nada especial en ellos.
No son de renombre. Es más, tan mal están que sus hermanas se casaron con gente de nosotros que somos pobres. Estaban empezando a menospreciar fuerte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que este sea el Mesías? ¿Cómo es posible que este artesano, albañil, carpintero, tenga más estudios teológicos? Dice tener más estudios teológicos que los fariseos. ¿Cómo es posible que algo bueno salga de Nazaret? Y ellos mismos lo están diciendo. Y entonces dice el texto que descubre lo que había en sus corazones. Por eso sabemos que lo estaban diciendo todas estas preguntas de manera de ofensa, porque dice el texto lo siguiente, verso 3, Marcos capítulo 6, verso 3, en lo último, y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él. Ahora, yo les quiero leer esto para que se entienda un poco mejor. Lo saqué del comentario de John MacArthur. Yo lo quiero leer como él lo dijo para que se entienda mejor. Escuchen. La palabra escandalizar, que la tenemos aquí, traducida del griego, significa tropezar, caer en una trampa o caer en pecado. Los habitantes de Nazaret se sintieron profundamente ofendidos por la actitud de Jesús de presentarse a sí mismo como gran maestro debido a su común procedencia, su limitada educación formal y su falta de una posición religiosa oficialmente reconocida. Fin de la cita. O sea, estas personas cayeron, se tropezaron, pecaron, porque les ofendía que Jesucristo se hablara de sí mismo como alguien grande, cuando ellos humanamente conocían su humilde proceder. Bueno, no estaba mintiendo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Él mismo iba a ser piedra de tropiezo a su pueblo. Pero por eso, estos hombres se ofendieron. ¿Por quién era Jesús? Se ofendieron de su humilde procedencia. Pero déjenme decirles que el mundo siempre ha menospreciado a nuestro Señor Jesucristo. Esto no es algo nuevo. Yo les leo, Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, dijo Jesús a sus discípulos, y también nos lo dice a nosotros, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es una realidad. El mundo nunca ha amado a Jesucristo. Es más, así les digo, no importa que nuestro Señor Jesucristo hubiera hubiera nacido en un palacio, hubiera nacido repleto de oro, con posición social, lo hubieran menospreciado. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo quiso venir al mundo con un humilde proceder. Ahora vayan conmigo a Isaías 53, 2 y 3. Isaías capítulo 53, versos 2 y 3. Vean cómo describen al Mesías. Isaías 53, 2 y 3. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es lo que le estaba pasando a Jesús en Jerusalén, en Nazaret. No fue valorado por lo hermoso que él era. Es más, lo veían con desprecio, lo veían horrible. Simplemente no lo podían adorar. ¿Por qué? Porque los hombres lo que queremos ver cuando se nos presenta al Mesías, queremos ver algo grande, queremos ver luces, queremos ver fama, queremos ver dinero, queremos ver renombres, queremos ver popularidad. Todas estas cosas cautivan el corazón humano. Pero, hermanos, los más grandes regalos de Dios vienen en paquetes pequeños, en envolturas humildes. Pues vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Y vean cómo nuestro Señor Jesucristo decidió venir al mundo. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Vean lo que dice. Filipenses 2, versos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Querían ver algo grande?
Desde la eternidad pasada, la Trinidad dijo, no les voy a dar algo grande, les voy a dar un siervo. Para que lo vean y lo menosprecien. Y solamente los escogidos puedan ver hermosura en él. Es la realidad. Es la realidad esta. Y así pasamos al punto número 2 del bosquejo. Las consecuencias de la incredulidad. Estamos en el verso 4. Marcos capítulo 6, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo, pues ante tanta ofensa, pues no se iba a quedar callado. Y no estoy diciendo que ustedes contesten cada vez que alguien los ofende. Estoy diciendo que Él es Jesús. Él sí podía defenderse. Él tiene la autoridad. ¿No? Nosotros hay que ser sabios. Entonces, Marcos capítulo 6, verso 4 dice así. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Por este verso sabemos que en esa sinagoga había parientes de Jesús, además de sus hermanos, sus hermanas, quizás también había primos y tíos, y todos lo menospreciaban. De hecho, ya leímos, su propia madre, sus propios hermanos, menospreciaban a Jesús, porque un día él estaba predicando en Capernaum, y él estaba predicando en la casa probablemente de Pedro, llegó María, llegó sus hermanos, ¿y qué dijeron? Venimos por ti, Señor. ¿Y cuándo se hacía eso? ¿Cuándo se iba por una persona? Cuando había vergüenza por parte de la familia. Entonces fueron de Nazaret a Capernaum, un viaje de un día, porque se estaba hablando mal de su hijo, de María y del hermano, de Jacob, de Judas y los demás. Entonces todos aquí estaban menospreciando a Jesús. Ahora, recuerden, y yo se los dije y se los vuelvo a repetir, quizás María, por todas las señales que tuvo en su juventud y en el parto, sabía que Jesucristo era el Mesías. Pero peca como el que agarra la pata, como el que mata la pata, peca el que mata la vaca como el que agarra la pata, ¿no? O sea, María, al ir con sus hijos, al detener a Jesús, pues estaba pecando también por chaparles a sus hijos el querer detener al Mesías. María pudo haber sido una buena madre, pero fue muy influenciada por sus hijos, muy influenciada. Tanto así que le hicieron pecar. ¿En contra de quién? Del Mesías. Bueno, no se sabe si aquí María estaba pecando en contra de su hijo. Por lo menos en Marcos 6, no lo sabemos. Pero sus familiares sí estaban pecando. Sí estaban pecando. Y nuestro Señor Jesucristo dijo un proverbio antiguo en su defensa. Y les está diciendo, bueno, me están menospreciando mis propios familiares. ¿Por qué lo estaban menospreciando? Porque aparentemente ellos le conocían y ellos habían dado un veredicto. De ti no puede salir nada bueno. Tú no eres digno, Jesús, de ser quien dices ser. No lo eres. Y el resultado de este menosprecio fue lo siguiente. Verso 5, Marcos capítulo 6, verso 5. Permítanme. Marcos capítulo 6, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hermanos, el texto es muy claro. Dada la nula fe de estos hombres en Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice el texto, no pudo hacer maravillas, milagros, como bien lo pudo haber hecho en otros pueblos, o ya lo había hecho en otros pueblos como Capernaum, donde la gente se abarrotaba para que tan solo podía tocarlo. No pudo. Pero vean lo que dice el texto, vean esta frase, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Dios no puede hacer algo? ¿Dios no pudo? ¿Se lo impidieron a Dios? ¿Qué significa el texto? Es una buena pregunta. ¿Qué significa el texto? ¿Acaso esto significa que si el hombre no tiene fe, le ata las manos a Dios para que éste no pueda hacer milagros y desplegar su poder? Si leemos el texto así como así, es lo que está diciendo, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Por la falta de fe ata las manos de Dios. Pero esto no está diciendo el texto realmente. Recuerda, no solamente hay que leerlo, hay que interpretarlo. ¿Qué está diciendo el texto?
Bueno, recordemos una cosa antes de interpretar el texto. Dios es soberano, es todopoderoso, independientemente de qué persona o el número de personas crea en él. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue teniendo todo el poder. Yo le leo Primera de Crónicas 29:11. Vean lo que dice. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Entonces Dios tiene todo el poder, Dios sigue siendo Dios, independientemente de que las personas crean en Él o no crean en Él. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? ¿Qué está diciendo realmente? Escuchen, está diciendo lo siguiente, simplemente que dentro del consejo divino, la Santa Trinidad determinó que la fe de las personas sería, escuchen, un aspecto importante para que Jesús hiciera sus milagros en la tierra. No que la fe fuera algo indispensable, sino algo necesario para que el poder divino fuera desplegado. Ahí está. Yo lo voy a decir en palabras menos rebuscadas porque veo que no me entendieron mucho a pesar de que lo escribí. Dios decidió que Él iba a actuar por medio de la fe de los hombres. ¿Es algo indispensable? No. Tú no puedes tener fe en Dios. Es más, yo te digo así, Dios te salvó sin que tú tuvieras fe en Él. Nos pasó a todos. Dios puede actuar en la vida de las personas sin que la persona tenga fe. Pero en los planes divinos, Dios ve o Dios determinó que es necesario que la gente tenga fe en Él para que Jesús actúe. Entonces, dado estos planes divinos que encontramos en toda la Biblia, que es así que es necesario que la gente tenga fe, pues por eso no hizo tantos milagros en Nazaret, porque de acuerdo a sus propios planes, la gente no tenía tanta fe. Vean lo que dice Hebreos 11:6. Vean, este es un verso que avala esta postura. Hebreos 11:6. Dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ahí está. Entonces, hermanos, es una realidad. Dios sí se va a mover en tu vida dependiendo de la fe que tú tengas, y más como creyente. ¿Tienes poca fe? Vas a ver poder de Dios muy diluido en tu vida. ¿Tienes mucha fe? Vas a ver mucho poder de Dios concentrado en tu vida. ¿Careces de fe? Pídele a Dios que te dé fe. Así de simple. Ahora lee la Biblia porque de ahí emana nuestra fe. Y ruega al Espíritu Santo que avive ese fuego que hay en ti, para que haya mayores manifestaciones del poder de Dios en tu vida, ¿no? Y no te quedes como estos incrédulos de Nazaret, que no tuvieron fe. ¿Qué hizo Dios? Nada, casi nada. Solo fue a predicar, pero no hubo efecto en sus corazones porque la gente no tenía fe en Él. Ahora, los nazarenos desaprovecharon la mayor oportunidad en sus vidas, porque tenían enfrente de sus ojos al Dios eterno. ¿Y qué se perdieron los nazarenos? Bueno, se perdieron de mucho. Les voy a dar una pequeña lista. Se perdieron de ver los milagros de Jesús como en otras regiones, claro. Nazaret se perdió de ver la gran luz de nuestro Señor Jesucristo por medio de los milagros. Hizo pocos, pero no los que a Jesús le hubiera gustado hacer. También se perdieron de que Jesús sanara sus enfermedades. Se perdieron de ver al Mesías como realmente era. Ellos vieron al Mesías, claro, porque Jesucristo estaba enfrente de ellos, pero ¿qué creen? No vieron al Mesías porque no le reconocieron. Entonces seguían ciegos espiritualmente. También se perdieron el perdón de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran alcanzado a ver al Mesías, ellos sabían que eran pecadores y podían tener el derecho del arrepentimiento para reconciliarse con su Señor. Se lo perdieron. Tanto el perdón como el ser reconciliados con Dios, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos el infierno y la ira del Señor.
Y esta era una buena oportunidad para ellos, pero la desperdiciaron. También si desperdiciaron la oportunidad de ver y adorar al Mesías, si desperdiciaron la oportunidad de reconciliarse con Dios, entonces también desperdiciaron la oportunidad de tener vida eterna en Cristo. Estas personas no iban a ir al reino de los cielos. También se perdieron de formar parte de la iglesia, de la gran familia de Dios. Y por último, y no menos importante, si los padres desprecian a Cristo, esto provoca que los hijos desprecien a Cristo. Entonces, se perdieron que sus hijos conocieran al Dios verdadero. Recuerda esto, padre. Si tú desprecias a Jesús, muy probablemente tus hijos desprecien a Jesús. Si los hijos ven que tú no le tienes una buena adoración a Jesús, tus hijos tampoco van a adorar a Jesús. Es una realidad. ¿Por qué? Porque los niños no son tontos. Los hijos a cualquier edad no son tontos. Sabemos cuando los padres se entregan en adoración al Dios verdadero, ¿no? Entonces, ellos perdieron esta oportunidad de que sus hijos fueran salvos. No por las obras de los padres, sino para presentárselos al rey y decirle, mira hijo, este es el Dios verdadero, adórale. Y ya que fuera decisión del hijo. Y así, hermanos, llegamos al último verso, al verso 6. Así termina la historia, así termina este relato. Marcos capítulo 6, verso 6. Dice, con estas tristes palabras, y estaba, o sea Jesús, asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Imagínense, ¿ustedes creen que hay algo que asombre a Dios? Nada, pero aquí Jesús estaba asombrado. Dice, ¿cómo es posible que no tengan fe después de todo lo que han visto, han escuchado y han oído que yo predico? Me maravilla, me asombra que no tengan la fe necesaria para creer en mí. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo después de esto? Y esto es triste, ¿eh? Pues simplemente dijo, bueno, pues ya estuve con ustedes, no me creyeron, no me escucharon, me menospreciaron, me ofendieron a mí y a mi familia, pues vámonos. Y nuestro Señor Jesucristo se pasó a otras aldeas a predicar y que seguramente ahí sí creyeron. Ahí sí creyeron. Hermanos, termino con esto. Es muy fácil menospreciar a Cristo por su procedencia. Es muy fácil menospreciar a Cristo por simplemente quién es Él. Vean, los gobiernos del mundo prefieren tener a musulmanes, y no tengo nada en contra de los que profesan esa religión, en contra de ellos, por supuesto, pero prefieren menospreciar a los hijos de Dios, prefieren menospreciar a aquella fe que ha dado más a la humanidad que cualquier otra religión en el mundo. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo se les hace poca cosa, algo sin importancia. Pero nosotros que somos sus hijos, tenemos que llevar el nombre de Jesús en alto y predicarlo y predicarlo y predicarlo, sin importar el costo. Vamos a concluir, hermanos, con una oración.